Bueno, estamos en comunicación con Miguel Pona, secretario adjunto de APSE. ¿Cómo estás, Miguel? Marcelo y Ricardo te saludan. ¿Cómo anda, Ricardo? Bien, Miguel, la verdad que agradeciéndote que nos hayas atendido, hemos charlado la posibilidad. Bueno, hoy tenemos un tema candente, muy importante para el gremio, que es este sistema, digamos, de salud solidario para pedirle a la gente a ver si está de acuerdo en implementarlo o no. ¿Cómo ves el tema? ¿Y cuál es el tema Bueno, real, no? El título real, digamos. bueno, esto es una cobertura médica solidaria y como lo dice la palabra solidaria, eh, eh, a ver, con este tema arrancamos ya hace como, no sé, 5 o 6 años buscando distintas alternativas, distintas posibilidades. Íbamos por un lado, resulta que pasaba algo en el medio, no llegábamos, bueno. Y hoy existe una posibilidad real. Sí, existe la posibilidad, eso no quiere decir que lo tengamos, ¿no? Entonces, esto es va a ser una cobertura médica solidaria, va a ser nuestra de APSE, lo que nos va a dar inclusive identidad. Y en este primer paso lo que necesitamos es que vamos a salir ya a partir de pasado mañana con un relevamiento de nuestra población, ¿sí? O sea, de los afiliados y su grupo familiar. Esto no compromete a nadie a nada, simplemente ver la posibilidad y tener algo real en cuanto a cómo se conforma nuestra población. Así que más o menos es eso. Sí, la verdad que le creo, Miguel, que después de tanto tiempo y muchos actores en el medio, y siempre con Carlos a la cabeza buscando, muchas piedras en el camino que se nos fueron poniendo, aquellos que estuvimos cerca tanto de Carlos como de vos y de otros en el tema y viendo cómo se nos ponía palos en el ANSES, en los distintos sistemas que manejaban las obras sociales, haber llegado a este principio digamos, de una propuesta interesante, creo que es algo muy bueno y esperemos, bueno, creo que todos, como decías vos, y lo suscribo, que todos tienen que llenar la planilla que se le va a hacer del censo, lo cual va a permitir poder tener incluso hasta una mejor negociación llegado el momento, ¿no? Pero esto es así. En realidad, la planilla no compromete a nadie a nada. Lo que sí a mí me da, y a nosotros nos da una realidad de la población, y si la adhesión después es sumamente importante, hasta hace mejores condiciones de poder negociar otra cosa. Hoy existe lo que nos están ofreciendo en base a un supuesto. Una vez que yo tengo una realidad, estoy en mejores condiciones de poder negociar algo muy superior. No obstante, esto que nos están ofreciendo es muy bueno y lo más importante en los tiempos que corren es 0 pesos. Sí, hola Miguel, ¿cómo estás? Marcelo te Entonces, habla. Marce, ¿cómo andás? No, el miércoles algunos compañeros que vinieron se fueron realmente con una propuesta interesante, ¿sí? Así que están ansiosos para llenar y para que esto pueda surgir. También es bueno aclarar a todos, ¿no?, de que si no se llega a un cupo digamos necesario, esto no saldría. A ver, Marcelo, sin duda que como lo acabas de decir vos, o sea, acá debemos tener una adhesión de un 80% más o menos digamos, de nuestra Compañeros, sí. cantidad de afiliados. Entonces, si no llegás, este es el requisito fundamental para poder acceder, y si no, lo nuestro va a ser una muy buena intención, que bueno, nosotros apostamos a que esto realmente salga, ¿sí? Pero depende de nuestros afiliados que entiendan que esto es solidario y lo que implica la palabra solidaridad, ¿no es cierto? Sí, pero igual hay que aclarar que el plan, en principio, el plan al que accederíamos, sí, es muy bueno, no es el PMO. No, sin duda. No es PMO. No, Digamos, pero es bueno aclararlo para que nuestros oyentes así lo entiendan.
No, no es PMO en absoluto. La cobertura, hoy tenemos un panorama más o menos de las prestaciones, pero si la adhesión es importante, estamos en condiciones de poder negociar algo superior. No obstante, lo que nos ofrecieron no deja de ser tentador teniendo en cuenta que es 0 pesos. Mira, Y hay gente que hoy, discúlpame, sí. ¿no? Hoy hay gente que está abonando sumas importantes para tener una prepaga y los tiempos económicamente no son los mejores. Bueno, casualmente te iba a decir eso, Miguel. El hecho de dejar de abonar ciertas sumas de dinero que se están pagando en otras desregulaciones, te genera un aumento indirecto de ingresos en tu casa. Porque si aquel que está pagando, lo tengo un compañero que me decía, yo estoy pagando 25, 30 mil pesos, y dije, bueno, con esta cobertura tenés 30 mil pesos más en tu bolsillo. Creo que hoy, con los tiempos que están pasando, es muy bueno porque estás recuperando aportes tuyos y estás haciendo también un sistema solidario que lo hemos reclamado hace tiempo, ¿no? Y aparte lo más importante que sería nuestro. Sí, o sea, es importantísimo eso. Y nos da identidad y vuelvo a decirte acá, el tema, sobre este tema, es una de las grandes, digamos, una de las cosas que nos propusimos cuando ya antes del 2019 empezamos con este tema, y es un tema que fue, a vos te consta, como a muchos le consta, de que fue vino, golpeamos una puerta, golpeamos otra, hasta que apareció mediante la CGT y la Mesa de Salud salió esta posibilidad. Es una posibilidad, ojalá se pueda lograr. La idea, Miguel, más o menos, no hilando muy fino, es cómo está proyectado más o menos el salir a hacer este tipo de encuestas. ¿Se va a utilizar las regionales? ¿Se va a ir por los sectores de trabajo? No, esto como ser, por un lado, organización va a trabajar fuertemente en este tema con los representantes. Las regionales ya tienen material como para empezar a hacer este relevamiento en las regionales, e inclusive acá, si alguien quiere venir acá también, no sé, en la casa se va a poder llenar las planillas, pero sí, voy a ser reiterativo en esto, es necesario que todos nuestros afiliados llenen la planilla, y vuelvo a decir, no los compromete a nada, es simplemente tener claro y conciso cómo está nuestra población. Somos algo de 3.800, 3.900 en cuanto al afiliado más su grupo familiar. Necesitamos saber cómo se compone. Sí, es más, el otro día estábamos hablando con Marcelo y teníamos uno de los juegos en prensa, estábamos imprimiendo, y la verdad que me senté un rato y empecé a llenarlo directamente, ¿no? Le digo, bueno, después tengo un par de dudas, que le voy a preguntar a alguno que haya hecho el curso de cómo se tenía que poner ciertas cosas, pero ya lo tenía armado, y me decía uno, pero no, yo lo armo. O sea, todos tenemos que tener la información real en el gremio, cuál es la situación de cada grupo familiar, cómo está compuesto, en qué obra social está, si estás desregulado o no estás desregulado, porque eso te permite a los que les toque negociar con esta gente nuevamente, porque ahora tenés un preacuerdo, cuando cerrás tenés algo más concreto, sabés todos los aportes que hay, y con lo cual incluso podés conseguir mejoras de lo que te han ofrecido. Esa es la idea, Ricardo, por eso vuelvo, y aunque sea reiterativo, la planilla hay que completarla, porque después eso no te compromete a nada. Después se hará un siguiente paso, decir, bueno, adherís o no adherís, pero en realidad sí necesitamos saber cuál es el grupo familiar. Lo tenemos, ese grupo familiar, cómo está en cuanto a su salud, porque va a ser necesario saberlo, porque tiene que ver mucho, porque si uno va a una prepaga, y más o menos tienes que saber cómo estás para ver qué número salís en realidad, y esto es así. Sí, incluso tenemos una realidad que no en todas las empresas del sector, en el recibo de haberes del trabajador,
o trabajadora, tenés el aporte que corresponde a un sistema de salud. O sea, algunas empresas, nosotros todos lo sabemos, que por pliego de condiciones en su momento, y como teníamos un sistema de salud en la que nuestra querida llamada SEGUA, en el cual estaba incluido dentro, era una de las partes del salario, la salud, cuando se hacen los pliegos de condiciones se pone que el 3% que tendría que pagar el trabajador estaba incluido en los pliegos de condiciones que se tenían que hacer las empresas. Algunas te hacen el descuento y la devolución en el mismo recibo de haberes, pero otras no, con lo cual algunos muchachos que tenían a veces desregulaciones se querían hacer. Hoy, con ese tema, que la mayoría ya están haciendo ese trabajo, creo que tenés también cuál es el aporte que haría cada uno, con lo cual también te permite tener números más reales. Es que realmente ese fue un primer trabajo que se hizo, que en base a lo que tenemos, a lo que llega acá como información a la entidad. Ese primer trabajo grueso se hizo. Esto apunta al trabajo más fino, y ahí sí, y tener una realidad concreta para así ver, por un lado, cómo está nuestra población y cómo estamos en condiciones de negociar. Y si vuelvo a decir, esto es solidario, si todos adherimos, obviamente estás en mejores condiciones de poder negociar algo, si querés, superior. Sí, eso sin ninguna duda. Cuando el grupo es más grande, e incluso tenemos una ventaja, Miguel, mirá, bueno, vos y yo que tenemos unos cuantos años en el gremio y todas estas cosas, sabemos que teníamos una población que partía de cierta edad hacia cerca de la jubilación, que era una cantidad importante en una edad arriba de los 50 años daba el tema de la parte de la supervisión. Y hoy, con todo el recambio generacional que ha habido, ha bajado mucho. Hoy tenemos muchos afiliados entre 30 y 40 años, con lo cual también, y aquellos que han, bueno, a mí puedo hablar un poquito porque me tocó trabajar un poquito en salud, todos sabemos que los chicos y los mayores de 65 o 60 son los que gastan 5 veces más que uno de 30, con lo cual, al tener una gran población entre los 30 y los 40, también te permite que los costos no son tan altos y podés, al ser el sistema solidario, negociar mucho mejor. Por eso digo que es necesario tener esa realidad que hoy no la tengo. Yo hoy tengo, digamos, el afiliado tiene a su esposa y por ahí tiene 2 hijos. Se la sabe de los hijos, de la esposa y del afiliado. ¿Cómo están? Sí, incluso aunque creo que... ¿Cuánto abonás hoy teniendo una prepaga? El 80% a lo mejor de nuestros afiliados están en prepaga. ¿Cuánto estás pagando? Tienen fortunas. Hay un montón de datos que a nosotros nos van a servir para poder plantarnos y decir, es esto y pretendemos esto. Pero para poder plantarnos y decir, tenemos esto y pretendemos esto, es necesario tener la realidad que hoy no tengo. Sí, incluso nos permite también saber si la mujer puede sumar o no aporte, o algún hijo que esté trabajando. Puede sumar aportes. Es importantísimo eso. La verdad que creo que vamos por un buen camino. Yo creo que esto la gente de a poco lo va a ir viendo, lo va a ir conociendo y se va a ir anotando. Lo principal es, como decís vos, Miguel, hay que llenar las planillas. Todos los activos tienen que llenar las planillas, más allá que después seguramente lo llamarán, se le explicará y decidirá si te pasás o no al sistema, pero necesitamos conocer la realidad de todo donde está cada uno, porque eso es lo mejor que nos puede pasar. Que sea en esta negociación o en una futura negociación, pero el que vaya tiene que tener, no como nos tocó ahora a ustedes, que los que están negociando y los que los acompañamos, saber, no tener, hay cosas que tenés que negociar a ciegas y otras que distintamente con todos los papeles en la mano. Sí, esto cuando arrancó medio a ciegas, o sea, ante una posibilidad, bueno, empezamos a trabajar sobre el tema, se armó algo como para que sea viable. Bueno, es viable, pero necesito precisiones para poder saber y poder negociar de firme y decir, bueno, si podemos hacerlo, podemos hacer esto, pero sí vuelvo a hacer hincapié en que esto es solidario, ¿sí? O sea, hay gente que por ahí con su aporte banca sin problemas la prepaga o lo que tenga, y hay otros que les cuesta mucho. Entonces, si logramos que solidariamente todos entendamos que
esto es una familia y debemos ayudarnos, por ahí es viable. Te hago una pregunta fuera de este tema, Miguel. ¿Estuviste en el CCK hoy en el tema de salud? ¿Podés contarnos algo rapidito? No, sí, fue un tema interesante, inclusive estuvo Patricio Bulberone por las empresas, digamos, fue muy amplio y, digamos, con una muy buena predisposición, si querés mi opinión personal, hasta medio sorprendido por escuchar a Bulberone hablar de que es necesaria, o sea, cuidar la salud del trabajador, cosa que hasta ahora, yo creo que en ese tema, más allá de que uno puede tener diferencias en algunas cosas con la CGT, en ese tema se está trabajando muy bien. Fue interesante y la mesa de salud del CGT está trabajando muy bien. Sí, los vemos, yo por lo menos que los seguimos un poquito, la verdad que están muy activos, mucho más que otras secretarías, que normalmente en un gremio uno espera que esté muy activo la parte gremial, normalmente, ¿no? Y me gustaría mucho más actividad gremial de la CGT y no tantas declaraciones por otro lado. Esto Exacto. Corre por mi cuenta, ¿no? Pero en definitiva creo que es el sentir de la mayoría de los trabajadores que en algún momento ciertos dirigentes de la CGT no nos representan, ¿no? Bueno, yo te digo, en cuanto a la mesa de salud, te digo, están trabajando muy bien. Yo he participado en 2 o 3, hoy tuve la oportunidad de estar en era un pre-congreso, y te digo, hoy la impresión que me llevé fue muy buena. Bueno, la verdad que espectacular. Bueno, Miguel, no te robamos tiempo, sé que todavía están con el Congreso de IPA y nosotros estamos en la radio y tenemos que ir a un corte, así que te agradecemos muchísimo la información. Después el programa lo vamos a subir a las redes para que los compañeros también tengan un poco más de información de lo que va a ir pasando a partir de este viernes y la semana que viene prácticamente todos los días con los muchachos que van a salir a recorrer los distintos sectores por el tema de este sistema solidario. Bueno, listo, Ricky, Marcelo, muchas gracias y bueno, acá estamos. Dale, gracias Miguel, un gran abrazo. Otro, chao. Nos vamos a un pequeño corte y cuando volvemos charlamos con Elio Raimondi, secretario de Turismo de APSE.